Primera introducción. El 1 y 2 de diciembre del 2012, el mismo fin de semana en el que pensé que estaría dando los últimos toques a este ensayo introductorio, la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, tuvo a su propio Chris Benoit. Jovan Belcher, de posición linebacker, de 25 años de los Kansas City Chiefs, disparó a su novia, madre de su hija de 2 meses, 9 veces, en presencia de su propia madre. Cassandra Perkins, de 22 años, murió en cuestión de minutos. Belcher condujo entonces hasta las instalaciones de entrenamiento de los Chiefs, en el cercano complejo Arrowhead Stadium, e ignorando las súplicas del entrenador y el gerente general del equipo, se voló la cabeza justo cuando llegaba la policía. El 25 de junio del 2007, los altos ejecutivos de la WWE, que ya sabían que Chris Benoit había asesinado a su esposa, Nancy, y a su hijo de 7 años antes de suicidarse, aunque Vince y Linda McMahon tuvieron cuidado en no compartir esa información con los luchadores bajo su control, decidieron emitir un nuevo episodio en vivo de Raw esa noche. 5 años después, la NFL decidió emitir el partido de los Chiefs contra los Carolina Panthers al día siguiente. La decisión de la NFL fue quizás un poco más sencilla. La gente del fútbol americano tejió una historia de tragedia y ternura, esta última construida en torno a la inspiradora victoria de los desconsolados Chiefs, a pesar de sentir un dolor tan grande como el de sus guardias ofensivos. Los aficionados de Arrowhead guardaron un minuto de silencio, y realizaron otras galas de producción, en honor a las víctimas de violencia doméstica. 2 de los socios de transmisión de la liga, Fox y CBS, abordaron los eventos de forma superficial como parte de su cobertura habitual de un paquete de partidos dominicales. Un tercero, NBC, se centró en horario de máxima audiencia, en las secuelas de la emotiva victoria de los Chiefs, en el campo ese mismo día. Bob Costas añadió comentarios que sugerían que todos extrajéramos de estos horribles sucesos, la necesidad de un mejor control de armas. Es difícil decir si la NFL, que factura $10.000 millones al año, habría podido llevar a cabo todo esto con tanta fluidez, de no ser por la posesión legal de Belcher de un verdadero arsenal de armas de fuego, una de las cuales utilizó contra Cassandra, y otra contra sí mismo. En nuestra historia, Chris Benoit no usó un arma para matar a Nancy, a Daniel ni a sí mismo. Sin embargo, la nebulosa cultura de las armas, contra la que Costas despotricó, también se hizo evidente en la lucha libre. Mientras recopilábamos fotos para la edición original de este libro, un fotógrafo independiente nos envió una colección de imágenes, de una de las giras de Benoit en la WWE, donde entretuvo a las fuerzas militares estadounidenses en Irak, para el especial de televisión navideño tributo a las tropas. Estas imágenes mostraban a Benoit y a sus compañeros luchadores, posando con rifles automáticos, que aparentemente, los soldados de servicio les habían entregado para este propósito. Mi editorial, ECW Press, le dijo al fotógrafo que no, gracias. Interpreten mis comparaciones y contrastes como quieran. Quienes participan en el juego de la culpa se fijan en el autor, las circunstancias, la modalidad del delito y, por último, pero no menos importante, la cultura en sus diversas definiciones. El misterio más profundo de qué es lo que motiva el asesinato doméstico, que luego se convierte en suicidio, invita a cualquier especulación. En definitiva, el fútbol americano compartió con la lucha libre profesional, algunas duras críticas por su mentalidad de que el espectáculo debe continuar. Pero como entidad que, como es bien sabido, procedió con una serie de partidos, tras el asesinato del presidente, John F. Kennedy en 1963, y que al principio compitió por mantener la normalidad justo después de los atentados terroristas, del 11 de septiembre del 2001, antes de que los jugadores de los New York Jets prácticamente se declararan en huelga, la NFL no esperaba ni más ni menos. Su público tampoco. Todavía no estoy seguro de qué otros paralelismos generales se pueden establecer. En el verano del 2007, con pocas noticias, la mayor parte de las conversaciones posteriores sobre Benoit giraron en torno a los esteroides. El posible factor adicional de la lesión cerebral no cobró impulso hasta septiembre, cuando el Instituto del Legado Deportivo de Boston destacó el estudio que se hizo del tejido cerebral de Benoit, y el hallazgo de encefalopatía traumática crónica por parte del Dr. Benetto Malu. Desde entonces, la etcétera y los costos asociados a la salud pública del fútbol americano se han convertido, en mi opinión, en el problema número 1 del deporte. Una historia con consecuencias que se prolongará hasta bien entrado el siglo XXI, a través de litigios y debates políticos.
Al momento de escribir esto, estoy demasiado cerca del incidente de Belcher como para ofrecer una perspectiva útil sobre el impacto que la combinación de las anécdotas criminales de Benoit y Belcher está teniendo en esos debates. Por supuesto, algunos aficionados, observadores y críticos de la lucha libre, opinamos que los luchadores son como canarios en la mina de carbón, que lo que les sucede está destinado a afectar más tarde a sus colegas en deportes más legítimos. En ese sentido, arriesguemos y predigamos que la tragedia de Belcher será la solución. Y pasemos a lo que quería decir antes de que el mundo real de la NFL interrumpiera mi reflexión actualizada sobre el mundo real de la UE. Iba a empezar con humor negro, afirmando, irónicamente, que la novedad más significativa respecto a esta narrativa, entre su primera publicación y hoy, fue el rechazo de Roger Clemens, por parte de los periodistas deportivos que votan para el Salón de la Fama del Béisbol. Después de Benoit, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presidido entonces por el congresista Henry Waxman, investigó la política de bienestar de la WWE. Pero, como explico más adelante en el desafortunado capítulo 13, los Waxo perdieron el interés en algún momento. La publicación del informe Mitchell del béisbol sobre esteroides prometía más por el dinero que se pagaba. Un testimonio contradictorio sobre las supuestas inyecciones de hormona del crecimiento en el trasero de Clemens por parte de su entrenador personal, Brian McNair, con quien estaba distanciado, fue la base de una sensacional audiencia del Comité de Supervisión televisada internacionalmente, que condujo a la acusación de perjurio contra Clemens, de la que sería absuelto en el juicio. Sin embargo, quienes votan para el Salón de la Fama han sido menos indulgentes con Clemens y con los demás exjugadores de la llamada era de los esteroides del béisbol, incluyendo a los reyes de los jonrones Barry Bonds, Mark McGwire, y Sammy Sosa. El aforismo decisivo es uno trillado en mi viejo libro de chistes. A la gente le importan mucho más los récords falsos en el béisbol real, que las muertes reales en la lucha libre falsa. No, obviamente, el hilo conductor más importante desde que la versión 1.0 de Chris y Nancy se fuera a dormir, no es Roger Clemens. Más bien, retoma literalmente la última línea del libro. Me refiero a la desalentadora carrera política de Linda Edwards McMahon. Cuando nos interrumpieron tan bruscamente en 2009, Linda acababa de ser nombrada miembro de la Junta de Educación de Connecticut. Pero ella y Vince buscaban algo mucho más importante. Durante los 3 años siguientes, con un total de casi $100 millones en autofinanciación, Linda se postuló 2 veces para un escaño en el Senado de los Estados Unidos. Cada campaña fue tan disruptiva para el proceso democrático partidista como espectacularmente costosa y fallida. En 2010, Linda McMahon ganó la nominación republicana contra un excongresista moderado y patricio, Rob Simmons, antes de perder por aproximadamente una docena de puntos frente al popular y veterano fiscal general del estado, Richard Blumenthal, en las elecciones generales. En un momento dado, se creyó que McMahon tenía una oportunidad cuando desprestigió a Blumenthal al revelar sus mentiras sobre su servicio militar. A lo largo de los años, Blumenthal había dicho, o al menos insinuado, que era veterano de Vietnam, cuando en realidad simplemente había servido en la reserva en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Pero los votantes finalmente se sintieron repelidos por la inexperiencia política de Linda, su mensaje robótico y su saturación de publicidad televisiva y correos. En 2012, Linda McMahon ganó la nominación republicana, contra un excongresista moderado y aristócrata, Chris Shays, antes de perder por una docena de puntos, en las elecciones generales ante otro congresista, Chris Murphy, mucho menos conocido y popular que Blumenthal. En un momento dado, se creyó que McMahon tenía una oportunidad, cuando desprestigió a Murphy al revelar sus dificultades pasadas, para pagar la hipoteca de su casa. Esta táctica fracasó, cuando un periódico de New London, The Day, desenterró registros detallados sobre el impago de los ahora centimillonarios McMahon, por un total de $1 millón en su quiebra de 1976. Además, los votantes se sintieron repelidos por la inexperiencia política de Linda, su mensaje robótico y su saturación de publicidad televisiva y correo, incluyendo, entre otros, la semana previa a las elecciones, mientras los habitantes del estado se recuperaban de los estragos del huracán Sandy, y el Partido Republicano Estatal se negó a respaldar el intento de McMahon de achacar a Murphy la frustración de los votantes con su asediada compañía eléctrica.
Hubo más detalles superficiales, culminados el día de las elecciones por los pagos fallidos de la campaña de McMahon, a mercenarios en distritos electorales afroamericanos, que promovieron la división de votos, para el demócrata Barack Obama para presidente, y el republicano McMahon para senador. Fue por recurrencias tan repetitivas como estas, que mi compañero de San Luis, Yogi Berra, o su vecino de la infancia y más tarde compañero receptor de béisbol, Yugar Agiola, o quien quiera que escriba el material de Yogi, acuñó la frase de Yabu de nuevo. Mi propia intrusión en la política de Connecticut, fue mucho más sustancial la primera vez que la segunda. En 2010, hice una mini gira por librerías y una campaña mediática, en apoyo del recién publicado Crazy Nancy. Un canal de televisión, WTNH, incluso me convirtió en el artículo principal a las 6, presumiblemente porque ese día no se podía publicar nada más que sangrara. Y el experto en entrevistas de la radio pública estatal confrontó a Linda con un fragmento grabado de la entrevista que me había hecho unos días antes. Se decía que el desventurado y superado en armas, el congresista Simmons, andaba por ahí con un ejemplar de mi libro en el bolsillo. En mi rol como maestro de escuela cívica designada, lamenté la atención prestada al contenido misógino y vulgar de la programación televisiva de la WWE, durante la gestión de Linda como directora ejecutiva de la compañía. En cambio, insté a que se examinara la seguridad y salud ocupacional innecesariamente peligrosa de la lucha libre profesional. El cóctel de la muerte. Tras el repentino fallecimiento en plena campaña, a los 29 años, del ex luchador de la WWE, Lance Cade, tuvimos lo que consideré el ejemplo más condenatorio. Entre otros escándalos, se publicó un vídeo de Raw, en el que Cade fue golpeado en la cabeza con una silla por Shawn Michaels, un año después de que Vince y Linda McMahon le dijeran a CNN, que estaban eliminando esta práctica por precaución. Semanas antes de las elecciones, la campaña de Blumenthal me pidió que ayudara a organizar el viaje de Michael Benoit, el padre de Chris, de Edmonton a Hartford, para una conferencia de prensa para criticar a Linda. Acepté. Mike y yo nos hemos hecho amigos gracias a su defensa de la concientización, sobre el trauma cerebral como legado de lo ocurrido a su familia. Según Mike, Blumenthal lo miró a los ojos en su reunión en Hartford y se dieron la mano, comprometiéndose a seguir adelante con energía en los temas que habían motivado el viaje de un canadiense del oeste, para una lucha política partidista en el este de Estados Unidos. Tras su victoria en las urnas, Blumenthal no respondió ni una sola vez a mis cartas, sugiriendo que tenía una obligación moral en estas áreas. Por ejemplo, para ayudar a garantizar que una auditoría estatal, en año electoral sobre el abuso de la clasificación de contratista independiente por parte de la WWE, que fracasó rápidamente, tuviera algún efecto. A Tricky Dick, le digo. Jódete también. Durante el caso 2.0 de Linda en 2012, fui, según mis cálculos, mucho menos visible. La principal excepción fue en octubre, cuando un empleado o ex empleado de la WWE descontento, supongo me envió anónimamente un documento interno de la empresa, sobre su acuerdo multimillonario, en una disputa fiscal estatal. Aunque no era ingenuo sobre su inyección al final de la campaña al Senado, en realidad pensé que la historia que se desprendía de ella era solo ligeramente reveladora. Pero Linda no necesitó que le reforzaran aún más el mensaje, de que era una persona rica enriquecida, por una corporación rica que contrataba a los abogados, y contadores más ricos para reducir sus impuestos. Para mí, la moraleja fue una tardía conciencia de la explotación bipartidista, de una de las lagunas plutocráticas más absurdas, de nuestro sistema tributario. Los créditos fiscales estatales, para las empresas productoras de películas, y el mercado secundario que desafía el déficit entre los beneficiarios. A decir verdad, varios periodistas de Connecticut, a quienes solía criticar por su indulgencia con Linda McMahon, habían estado informando sobre este tema de forma agresiva e incisiva durante años. Todo esto me recuerda, que muchos de los enlaces web del libro que aparece a continuación están desactualizados. Mi sitio web ahora es concussion.net, y en sus archivos pueden leer todo lo que escribí sobre cualquier tema en aquel momento. No creo en retocar la historia, ni siquiera la mía. Las únicas diferencias entre las páginas que están a punto de leer, y la edición impresa original de este libro, son algunas correcciones de errores tipográficos y de otro tipo conocidos. Estos últimos están marcados con notas a pie de página. Aunque me tomo todos los errores en serio, también soy consciente de que es inevitable que haya un cierto número, especialmente en la era de los blogs y Twitter.
Lo que importa más que la existencia de errores es si fueron graves o leves, habituales o incidentales, y si se resolvieron de buena fe. Concluí la introducción original a continuación llamando a Chris y Nancy un segundo borrador y expresando la esperanza básica, de que animara a los complacientes a seguir contando la historia de Benoit, y a extraer las lecciones adecuadas de ella. Como concepto, sigue sonando bastante bien. Es importante intentar enumerar y priorizar todos los factores detrás de esta tragedia. Pero lo más importante es comprender que casi todas provienen de la misma fuente. Una industria del entretenimiento descontrolada, relacionada de alguna manera con las inseguridades del imperio tardío, de una cultura demasiado abstraída de los valores humanos, y demasiado desregulada para la higiene pública. Tengo una idea específica, gigantesca e innegable, y el nombre de mi nuevo sitio web y la esencia de su trabajo lo explican claramente. A los pocos meses de la publicación del libro, la actualidad de las lesiones cerebrales traumáticas en los deportes, y el entretenimiento, alejó mis investigaciones de la lucha libre, para centrarlas en la obsesión estadounidense, mucho mayor, por el fútbol americano. Este proceso confirma el tema de que las estructuras, y las manipulaciones tras bambalinas, de todos los espectáculos de masas, y, por supuesto, también el sistema político, la lucha libre, el boxeo, las artes marciales mixtas, el fútbol americano y el hockey, resultan ser mucho más parecidas que diferentes. Mike Benoit me envió un correo electrónico recientemente, y me preguntó: si tuviera que volver a empezar, ¿habría hecho mucho más hincapié en la encefalopatía traumática crónica? Mi respuesta: sí. Las peculiaridades de mi carrera como escritor, facilitaron el proceso de ponerme al día. Como ya he dicho, Arquímedes tenía razón. Si tienes un punto de apoyo, puedes mover el mundo. El mundo de la lucha libre proporcionó una base mucho más sólida, de lo que se podría pensar. El Dr. Joseph Maroon, el director médico de la WWE, también es un experto en lesiones cerebrales traumáticas para la NFL. No me cabe duda de que ha jugado con la verdad de forma muy imparcial en beneficio de esta. Junto con sus compinches del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, ha promocionado la concientización sobre las conmociones cerebrales, un término inapropiado que distorsiona la crisis existencial del fútbol americano, por su inflicción intrínseca y sistemática de traumas cerebrales a través de una empresa de software, con fines de lucro que se considera entre sospechosa y fraudulenta. El hecho de que Chris Nowinski, quien se ha convertido en el principal activista laico del país en este tema, combine la trayectoria de Harvard y la WWE, añade una deliciosa dosis de ironía a este escandaloso lío. Considero que Nowinski hizo un gran trabajo al lanzar el Sports Legacy Institute. Fue elegido cuando, en 2010, aceptó una beca de la NFL de $1 millón para el Centro para el Estudio de la ETC, de la Universidad de Boston, que también codirige. Y, más recientemente, ha realizado una gran labor al defender con fuerza, junto con el Dr. Robert Cantu, la eliminación del fútbol americano para estudiantes de preescolar. En 2013 y en adelante, la pregunta ya no debería ser si estamos en un lío. Debería ser quién lo gestionará y cómo. Te oí decir Vince McMahon y Roger Goodell, con el apoyo de Drew Maroon. Por favor. Como en el encubrimiento de la conexión entre el tabaco y el cáncer, el enfisema y las enfermedades cardíacas, también podrías llamar a Philip Morris. Antes de la escena culminante del Monte Rushmore, en la película, Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock, el personaje de Cary Grant le pregunta a un agente secreto a qué agencia representa. FBI, CIA, son la misma sopa de letras, se burla el tipo. Y lo mismo, mis compatriotas estadounidenses, son la WWE, y la NFL. Irv Moknik. Diciembre de 2012.